Bueno, vamos a empezar con la exposición. Aura, dale, empieza. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Aura Salgado y voy a tocar un tema de sistema de archivo cronológico. Bueno, con respecto a este tema, vamos basándonos primero que todo en lo que es el tiempo en las empresas. Es decir, este tema, pues este sistema como tal, consiste en colocar siempre un documento detrás del otro en una forma secuencial. Es decir, de acuerdo siempre de acuerdo a la fecha en la que es tramitada una documentación. Es decir, siempre vamos a colocar el año, el mes y el día. Siempre debe ser así. Es decir, un ejemplo, 2020, colocamos el mes, que sería 05, y hoy sería día 20. Este sistema también consiste mediante, como tal en una empresa, también puede darse el caso de una factura de un cliente o proveedor. Estas empresas como tal siempre manejan en los archivos o documentos en una carpeta en un orden cronológico, siempre basándose como tal en un tiempo prolongado. ¿Qué quiero decir con esto? Quiere decir más o menos en que siempre colocamos, cuando se trata, bueno, no sé si colocamos un papelito acá, no sé si funciona, no sé si se ve. Aquí podemos ver el cliente, colocamos más o menos la empresa y acá se puede ver la fecha. Entonces, sería Industrias S.A., sería 2020, enero 08. ¿Qué quiero decir con esto? Que siempre colocamos el año, siempre va a ser así. Siempre cuando hablamos de cronología, siempre vamos a hablar del tiempo. Entonces, también tenemos Ingeniería Luna, que sería 2020, febrero 20. Tenemos Empresas S.A., que sería 2020, marzo 30, y también Compañía S.A. 2020, junio 15. Ahora, estas empresas siempre llevan un orden, más o menos se diría, cuando hablamos, por ejemplo, un ejemplo de mi empresa, ellos siempre manejan un tipo de documentación respecto a las hojas de vida que siempre llegan a esta misma. Entonces, hice pues como tal, pues un informe con alguien de gestión humana donde ellos siempre manejan un archivo de este tipo cronológico. Se muestra siempre cuando en una carpeta se muestra primero el año, sería el 2019, que ya casi no se usa y se va y se pone en un diferente lugar. A las hojas de vida de este año se colocaba primero el año, se colocaban los meses en donde la gente no aplicaba y las dejaban archivadas. Y hasta el momento en este mes están recibiendo las hojas de vida y las tienen aparte, pero en el ejemplo se ve cómo la misma empresa maneja un orden. Por ejemplo, el día de hoy se maneja esta base de datos con esta fecha, por ejemplo, el 20, y la manejan en un diferente lugar. Y eso sería todo. Muchas gracias. Ok, muy bien, Aura. Bueno, ahorita les voy a compartir la pantalla para mostrarles la archivo geográfico, que sería la exposición que tendría el otro grupo que no vino. Ahí ven las diapositivas. Me avisan si las ven ahí. ¿Sí las están viendo? Yo no. No, señora. Está como cargando, yo no. Bueno, vamos a esperar a que cargue. Ya, profe. Listo. Bueno, miren. Aura nos explicó el archivo cronológico, ahora yo les voy a explicar lo que es un archivo geográfico. El archivo geográfico, como su nombre lo indica, es un archivo que se utiliza para aquellas empresas que tienen como diferentes sedes o sucursales en todo el mundo, ¿cierto? Son aquellas que manejan son aquellas empresas transnacionales o internacionales o multinacionales. Entonces están en diferentes continentes, diferentes países, en diferentes zonas.
Y debido a eso, ellas organizan sus documentos, ¿cierto? De tal forma que tengan tengan archivado todo lo que se maneja en cada zona del país o en cada zona de los países o del mundo en el que se encuentren. En ese orden de ideas, hay diferentes reglas para el archivo geográfico. Lo más importante es que se debe identificar en dónde está, cuál es el país, ¿cierto? ¿Cuál es el país? Es la división geográfica. Entonces se parte del país y se sigue una numeración alfanumérica o un orden alfanumérico. Recordemos que todos los sistemas de archivo que hemos visto deben ser combinados. Es decir, un sistema geográfico no se utiliza solamente el sistema geográfico. De hecho, el sistema de archivo numérico y el sistema de archivo alfabético son como los globales, ¿cierto? Y estos se utilizan o se implementan dentro de los otros sistemas de archivo, como el geográfico, como el cronológico, ¿cierto? Como todos los que hemos visto anteriormente. Entonces, ¿qué pasa? Que dentro de este sistema geográfico se utiliza el sistema de archivo alfanumérico. Teniendo en cuenta, por ejemplo, nosotros tenemos una forma que es las guías de teléfono, los directorios telefónicos, que antes entregaban en las casas cuando había mucho teléfono fijo. Ese es un orden de sistema tanto geográfico como alfanumérico, ¿cierto? Porque hay una parte donde está ordenado alfabéticamente y hay otra parte donde están como las zonas, como los departamentos, y ahí está también organizado geográficamente, pero por dentro o cada orden está alfanumérica. Entonces, lo primero que se tiene que tener en cuenta es saber el orden alfabético. Luego, la guía del país, que debe estar con letra mayúscula sostenida, como se muestra en el ejemplo. Luego viene el subestado, que sería el estado o la ciudad, ¿cierto? Y finalmente viene el nombre, que debe llevar de pronto el municipio, ¿cierto? O la ciudad en específica donde está la compañía y el nombre de la compañía. Tenemos que tener presente que hay diferente orden geográfico en los países. Por ejemplo, aquí se habla de ciudades y se habla de departamentos y municipios, pero hay países donde se habla de estados, ¿cierto? Donde se habla de pronto de comunas, donde se habla de provincias. Entonces, en ese orden de ideas y de acuerdo a cómo es el orden geográfico del país, es que se va a organizar. En el caso de Canadá, sería el Canadá, luego viene el subestado, donde se encuentra, y luego viene la ciudad, que sería Calgary, AVE Compañía Constructora. Entonces, en ese orden de ideas, así sería el expediente geográfico de esto. Pero también hay otra forma de organizarlo, y es cuando ya se organiza en el registro de la empresa como tal, y es el país, el estado, provincia, la ciudad y el cliente. Entonces, en ese orden de ideas, siempre en el sistema geográfico va a ir el país primero, ¿sí? Luego el estado o la provincia, luego la ciudad o luego el cliente. Puede pasar que como no hay estado, porque hay algunos países que no tienen estado, sino que tienen país, ciudad y cliente, puede ser que antes de país le agreguen continente. Entonces sería continente, país, ciudad y cliente, ¿sí? Eso va a depender de dónde está ubicada, vuelvo y repito, la empresa. Luego hay otra regla que especifica que, por ejemplo, cuando se archiva de acuerdo al nombre del estado, ya no se archiva de acuerdo al país, porque ya se tiene una carpeta que es, por ejemplo, la carpeta de Colombia, y resulta que en la carpeta de Colombia hay varios archivos que son de Bogotá, hay varios archivos que son de Antioquia, hay varios archivos que son de Córdoba. Entonces, en cada carpeta en específica por departamento va a tener otro orden, y ese orden va a ser ciudad y cliente, ¿cierto? Porque el estado hace referencia pues, al departamento o al estado en su defecto de acuerdo al país. Cuando se archiva de acuerdo al nombre del estado y con ayuda del orden alfabético, la asociación es la guía alfabética, el orden alfabético, el nombre del estado, y siempre va a ir el expediente del nombre de la ciudad y la abreviatura del estado, como aparece en el ejemplo, ¿cierto? Básicamente cada una de estas reglas va determinada o va denominada por el orden alfabético. Siempre va a ir denominada por el orden alfabético. Este es otro ejemplo cuando se archiva de manera temática, es decir, de manera del nivel de importancia. Hay empresas que manejan el nivel de importancia, por ejemplo, de una organización. Entonces yo digo, no, solamente nos vamos a enfocar en la empresa porque esta empresa es el cliente número 1 de nosotros. Entonces le hacen una carpeta exclusivamente a la empresa, como aparece aquí en cliente, ¿cierto?
toda es la misma empresa, pero hay diferentes sucursales y van organizando según el estado y según la ciudad en donde se encuentra. Siempre va a ir en orden de importancia, por así decirlo. Entonces, primero es el estado, luego es la ciudad y luego es el cliente, ¿cierto? En el caso de Colombia sería primero el departamento, luego el municipio y luego el resto. Entonces, básicamente, ese es el sistema geográfico. Va a depender netamente de la parte, cómo está organizado el país en su defecto. Entonces, ¿tienen alguna pregunta con respecto a estos dos sistemas de archivo?